Continuamos en diálogo abierto aquí en Grupo Fórmula y dando seguimiento puntual a este tema de Lozoya, porque aquí ya se comentó también. En las imputaciones se señala al expresidente Felipe Calderón y en la semana el presidente López Obrador incluso llegó a decir de manera muy, muy enfática que el gobierno de Calderón fue un narcoestado, partiendo de la base de que su secretario de Seguridad Pública, García Luna, a quien además López Obrador califica como vicepresidente de facto, usted sabe que está él cumpliendo un proceso en Nueva York y que por lo menos, hasta que no se demuestre lo contrario, hay que respetar la presunción de inocencia, pues los señalamientos tendrán que comprobarse. El simple hecho de que ya esté en una corte en Estados Unidos, pues da a entender que sí, seguramente va a terminar siendo culpable. Varios de sus ex colaboradores cercanos también ya han sido sujetos a este proceso, congelación de cuentas, etcétera, etcétera. Me pareció muy, muy interesante la respuesta de Felipe Calderón por este tema y por el tema del que hablamos de Lozoya. Usted recordará que el presidente ha dicho que para enjuiciar a los expresidentes él propone una consulta popular. Primero, eso es absolutamente ilegal, porque como dice Calderón en respuesta, si tiene pruebas en contra mías, que proceda. No tiene que consultarle a nadie. Esto es ley. Aquí estoy, no me he escapado a ningún lado. ¿Por qué no procede contra mí? Y de alguna manera, a tono de broma, dice, pues es que esto es como el Chavo del Ocho, ¿no? Todo yo, todo yo, todo yo. Sí, yo sí creo que de manera personal, el alter ego de Andrés Manuel López Obrador es Felipe Calderón. Por lo menos es la única figura que sí le responde de manera muy señalada y puntual. Y bueno, pues no olvidemos que además desde la elección de Calderón hay un conflicto personal entre ellos. Pero me da la impresión que esto también es parte de este circo mediático en el cual, en vez, como decía Pepe ahorita en el corte, que la economía se ha caído 18%, estamos hablando de esto que es pura especulación, es puro circo, insisto, y en el que nadie va a ir a la cárcel, Felipe. Sí, Memo. Mira, en el caso, a mí me parece desproporcionada la imputación que hace el presidente de llamarle un narcoestado, porque en todo caso serían funcionarios particularmente, y eso implicaría a todo el Estado. Es decir, lo está diciendo un jefe de Estado que está imputando a sus propias instituciones que ahorita está comandando de estar infiltradas por todo el narcotráfico. Me parece desproporcionado en eso y sobre todo en esta idea de la némesis, el némesis que representa Felipe Calderón, hace este tipo de ocurrencias, porque yo no le llamaría de otra manera, o sea, llamarle un narcoestado al Estado mexicano me parece desproporcionado y sobre todo el tema es muy mediático. Sigo con el Circus Maximus de Carlos, me parece que es sobre todo en ese sentido, generar llamaradas y el presidente, si te fijas, yo más bien le llamaría que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se mueve más de la democracia a un cesarismo plebiscitario, es decir, donde le llama a las masas y donde él tiene la capacidad de decir arriba o abajo. Y esto es bastante peligroso para la democracia. A mí me preocuparía más que fuera un cesarismo plebiscitario como lo está planteando ahora, que todo el tema, que él tiene todos los instrumentos para poder perseguir los delitos que se hicieron en el pasado y no estarlos diciendo en cada mañanera. Es decir, si Felipe Calderón es un némesis, tendrá que resolver cosas en el ámbito institucional y no con las ocurrencias en cada mañanera. Ahora, Pepe, al final de cuentas, todo esto también va ligado, más allá del proceso electoral del año que entra, a vendernos una percepción de que la 4T está combatiendo la corrupción. Nos referimos a personajes del pasado. O sea, estoy combatiendo la corrupción de los que le hicieron, pero con los míos no hago nada, ¿eh? Fíjate que es un fenómeno muy interesante porque el grueso de los mexicanos no está viendo lo que está pasando en este momento, quizá porque todavía los efectos de la crisis económica no les llegan directamente. Y si les llegan, hay un culpable, y ese culpable es el COVID, el pequeño COVID. No es la 4T, porque ver cómo venía ya cayendo la economía, la inversión fija bruta y tal, antes del COVID, pues no es algo que sea significativo para buena parte de los mexicanos. Pero lo que sí es significativo es que ellos creen que hoy el expresidente Peña Nieto, el exsecretario Videgaray y todos los famosos políticos de antes ya no pueden dormir tan tranquilos gracias a que el presidente López Obrador, el justiciero, está quitándoles el sueño. Y eso los hace sentir bien, paradójicamente. No les ayuda en nada
a la mayoría de los mexicanos. Es decir, en forma práctica no sirve para nada el hecho de que ellos se imaginen que Peña Nieto no duerme bien y está intranquilo porque lo está persiguiendo López Obrador y su gobierno, pero ¿no? Eso les hace sentir que hay un progreso. La realidad es que no va a haber un progreso, va a haber un retroceso muy fuerte. Hay una crisis institucional para atender prácticamente cualquier asunto que ustedes me digan de gobierno, pero hoy la opinión pública está centrada en el pasado y no en el presente. Sí, pero yo sí creo que tanto Enrique Peña Nieto como Luis Videgaray duermen bastante bien, a menos de que se desvelen por otras razones. Carlos. Así es, Memo. Mira, yo coincido mucho con lo que dice Pepe. Yo creo que al grueso de la población, al grueso de nuestros compatriotas, la verdad, cuando hablamos de la caída del PIB y hablamos de las crisis económicas, de los sectores turísticos, alimentos, pues ellos no le entienden y dicen, oye, mientras a mí me llegue mi lanita para comer, estoy bien, y mientras me llega un poco de circo. Desafortunadamente el tema de la comida se está empezando a complicar, y también el tema de las medicinas, el tema de la inseguridad, ya lo platicamos la vez pasada, y eso creo que va a empezar a hacer algunos cambios en esos puntos de vista. Sin embargo, el tema de que se puedan fregar a Peña Nieto o se le puedan dar a Calderón, al propio Mid, a Videgaray, pues la verdad es un entretenimiento muy bueno para ellos. O sea, decir, oye, pues qué bueno, ahora sí, yo estoy muy mal, pero también debe de estar peor ahorita Videgaray durmiendo en su casa, ¿no? Entonces, yo creo que yo no creo. No, yo tampoco lo creo, pero es una salida como de esa emoción, de esa frustración, ¿no? Y sí, desafortunadamente, la crisis viene, la crisis ya está llegando muy fuerte, y ahí es donde yo creo que va a empezar a cambiar la percepción, y ahí es donde, pues yo creo que ni el circo les va a ayudar, ¿no? Pero bueno, ahí viene. Sin embargo, si esto está relacionado con la elección del 21, que además de que falta mucho tiempo y que, como decía Pepe, en términos de caducidad, ¿no? Cuando llegue el momento de las elecciones, se sepa quiénes son los candidatos distrito por distrito, creo que esto no va a servir de gran cosa. Pero bueno, Arturo. Pues mira, yo sí creo que es totalmente mediático, como casi todo lo que maneja el presidente. Eso de cesarismo, pues ha sido muy amable Felipe en denominarlo así. Yo creo que su actitud es un populista clásico latinoamericano que siente y actúa por encima de la ley, por eso el fiscal le sirve ahora casi de patín. Pero francamente no se da cuenta el mismo presidente y quizá mucho de la población en la contradicción en la que cae, porque si Felipe Calderón manejó y tenía un narcoestado, pues ahora que el narco está mucho más fortalecido y controla más áreas, como lo puntualizó el mismo Calderón en su respuesta, el narcoestado está más fortalecido. Entonces, al decir eso, el presidente está admitiendo que México es un narcoestado, porque él no tiene elementos para decir que ya no lo somos o que logramos superar esa situación. Es una contradicción tan evidente que es increíble que casi no se mencione en los medios, ¿no? Entonces, por eso digo, es una actitud populista totalmente utilizada para distraer y para manejar y sobre todo para seguir haciendo que nos fijemos en el pasado. Sí, nada más que en este caso, como bien ya lo hemos comentado, Calderón sí le contesta. Sí, le pone además datos, estadísticas, incluso esta frase que además es demoledora. Yo no le ando dando la mano ni saludando a las mamás de los capos, o sea, nunca lo hice. Y fue amable con él porque además era el día del cumpleaños de Ovidio. Pero hay que tomar en cuenta que Felipe Calderón sigue jugando en la arena política ahora con el partido de su esposa Margarita. Él sigue, por eso está contestando. Si te fijas, el némesis cambió de Salinas de Gortari, que era su némesis hace años, a Felipe Calderón. Y Felipe Calderón sí le ha estado contestando. Entonces, porque está en la arena política. Felipe Calderón rompió una de las viejas reglas del sistema político, que era los presidentes se van a la sombra y desaparecen del escenario político. Y bueno, también está Fox ahí presente, pero Fox es más bien como un, no sé, cualquier otra cosa, menos un contrincante serio para el presidente. Esa es la palabra. No hay nada de serio en Vicente Fox. Naturalmente, el asunto de Enrique Peña, que además lo hemos discutido aquí muchas veces, sí hay un pacto, sí hay un acuerdo. Si Peña viene a declarar, va a venir a hacerlo encantado de la vida, si además considera que eso le ayuda al presidente López Obrador. Pero jamás lo van a procesar, nunca. Eso no va a suceder. Bueno, vamos rápido un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto en la señal de Grupo Fórmula.